Buen día, mi nombre es Karen y el día de hoy les voy a hablar sobre un artículo que me pareció súper importante y es sobre los rendimientos de acciones en el PX y el AESE. Entonces, como de forma explicativa, el artículo realmente analiza pues las diferentes indicadores financieros y los factores externos que influyen en el rendimiento de las acciones, que es el Stock Return y el SR, de empresas industriales más o menos que cotizan en la bolsa de Palestina y en la bolsa de Amán entre más o menos un rango del 2015 al 2023, y como tal el objetivo del artículo era principalmente identificar qué variables eh, financieras ayudan a explicar pues cómo suben y bajan las acciones de las empresas. Entonces acá pues como en la introducción, eh, las empresas buscan como tal mejorar su desempeño financiero y aumentar sus ganancias, pero esto no siempre garantiza estabilidad económica. Y los inversionistas analizan información financiera y contable para decidir en qué empresas deberían invertir. ¿Cierto? Entonces los conceptos más importantes es que los inversionistas revisan indicadores como el DPS, que es ganancia por acción, el ROE, en el que identificamos lo que es la rentabilidad sobre el capital, el OCF, que es como el flujo de efectivo operativo, y el DPS, que son los dividendos, pues como por acción. Esos indicadores ayudan eh, a predecir pues realmente rendimientos en las acciones, que es el SR, y realmente pues los resultados de esos estudios anteriores no siempre pues realmente coinciden, por lo que es necesario seguir investigando qué factores influyen en los rendimientos de las acciones en mercados emergentes como en Palestina y en Jordania, pues que fue ahí donde se tuvo pues como el artículo. Entonces la metodología acá está, también es una parte súper importante, y aquí es donde se hace pues como el estudio, ¿cierto? El estudio utiliza es como el análisis de datos de panel, el software estadístico, como para analizar entre variables financieras y el rendimiento de las acciones. Entonces, este se hizo en un análisis de 45 empresas industriales que cotizan en la bolsa, pues como les contaba, de Palestina, y en la bolsa de Amán, que la bolsa de Palestina es el PEX y la bolsa Amán es ASE, ¿cierto? Durante ese periodo que les contaba entre el 2015 y el 2023, y los datos que se obtuvieron de esos estudios financieros de las empresas en los que hubieron variables del estudio, y dependiendo en las que se quiere pues como explicar que el CR, que es el Stock Return, el rendimiento de las acciones, y las variables independientes en los que se hicieron los indicadores financieros y se vieron las ganancias por acción, la rentabilidad del capital, el flujo de efectivo, los dividendos por acción y el tamaño por la empresa. También se veía que se demostraba dentro de la metodología factores externos que se presentaron como el COVID-19 y la inclusión financiera. El modelo pues utilizado que se utilizó fue un modelo de regresión de efectivos fijos como para analizar la relación entre las variables. Este modelo pues permite identificar si las variables tienen efectos positivos o negativos sobre los rendimientos de las acciones. Entonces, en los resultados positiva con el rendimiento pues de acciones, que era el DPS y el EPS, tanto junto con el impacto, y era tenerlo de las dividendos por acciones, ganancias por acciones, y eso significaba que cuando estos factores aumentaban, el rendimiento de las acciones también tiende a aumentar. Y como dato o o muestras negativas, entonces estaba el OFC, que era el flujo de efectivo operativo, y el tamaño, pues como de las empresas. Eso significaba que por medio de este estudio que se realizó,
Cuando aumentaban esos indicadores, el rendimiento de las acciones podía pues como disminuir. Entonces, en discusión, el estudio muestra que los indicadores financieros influyen significativamente en el comportamiento de las acciones y también nos puede estar demostrando que los mercados financieros, tanto en Palestina como en Jordania, que enfrentaban desafíos como inestabilidad política y limitaciones económicas, los inversionistas debían pues como analizar múltiples indicadores antes de invertir. Y como conclusión, el estudio pues realmente nos indica que estos indicadores financieros influyen en el rendimiento de las acciones y tanto en el EPS y en los dividendos son señales importantes para los inversionistas. También que los factores externos, como en este caso fue el COVID-19, también afectó mucho el mercado y además estos resultados ayudan tanto a los que son inversionistas, a los administradores pues, de sus propios negocios y a los gobiernos a tomar como tal mejores decisiones financieras. Entonces, como recomendaciones, los autores del texto decían cómo incluir más variables financieras en futuras investigaciones, que también se pudieran como evaluar más países y que se pudiera analizar un periodo más largo de tiempo para investigar el comportamiento del mercado después de la pandemia. Entonces, ya como Karen, yo puedo decir que esta semana aprendí cómo los indicadores financieros pueden influir en los rendimientos de acciones de los mercados bursátiles. También comprendí la importancia en analizar de forma estadística y los modelos econométricos para estudiar el comportamiento del mercado financiero. Además, por medio de este tipo de artículos, uno entiende que la pandemia o el COVID-19 fue algo que todavía se refleja en muchos indicadores financieros y que con base en esa situación también dio mucha versatilidad en todos los mercados y que significativamente también muestra que después post pandemia se debería entrar pues como a analizar muchas más cosas y el cómo realmente se puede mejorar. Eso es todo, muchísimas gracias.